A mí no me agrada cuando alguien viene a decirme qué es lo que debo creer. Solamente espero que ustedes acepten mi regalo, ya ustedes después deciden qué hacer con él, si lo tiran, lo guardan, lo usan, lo que sea. Sucede que cuando desconocemos algo, nos parece impredecible. Y lo que nos parece impredecible, lo consideramos capaz de cualquier cosa. Es por eso que mucha gente cree en cosas como la astrología y el tarot, que no entienden cómo funciona y no conocen su historia. Vamos a ver primero la historia de la astrología. En la prehistoria no había relojes, medían el tiempo con el sol, la luna y las estrellas. Las posiciones del sol eran las horas y la luna la usaban para distinguir la distancia entre una estación y otra. Hay 12 lunas, 12 ciclos lunares en un año. El primer número escrito de la historia fue el 29, fue escrito sobre un hueso, así marcado con rayas. Entonces el invierno lo distinguían porque empezaba a hacer frío porque el sol se iba hacia el sur. Y luego en Año Nuevo dejaba de ir hacia el sur y comenzaba a volver hacia el norte y se hacían los días más largos de nuevo. Y eso lo festejaban porque podían volver a cultivar y así. Además de que en las creencias antiguas tenían que devolverle a la muerte o a la tierra todo lo que habían juntado de ella, o sea, consumiéndolo todo, despilfarrándolo, etc. Dice Raquel Lacalle Rodríguez que en la observación de los astros le inspiró a los antiguos las ideas sobre el más allá y sobre la reencarnación, al ver que el sol nace y se muere y vuelve a nacer y así. Entonces se imaginaban que uno, al morir, volvería a nacer de algún otro modo. Además de que en invierno todas las plantas y animales parecen morir y luego, cuando acaba el invierno, vuelven a resurgir. Así se imaginaron después todo esto de la vida posterior y de la reencarnación. Observaban que las estaciones podían vincularlas con las estrellas porque ciertas estrellas se acomodaban en cierta posición cuando comenzaba el invierno, otras se acomodaban cuando comenzaba el verano y así. Entonces comenzaron a notar que si perdían la cuenta de las lunas que llevaban ya en este año, sería difícil saber cuánto faltaba para la siguiente estación. Entonces, por asociación, por ejemplo, está el tiempo de lluvia, se hace de noche, ven las estrellas, pues a algo le encuentran forma que tiene que ver con la lluvia. Y así se fueron ubicando cada vez con todas las estrellas. Así que observando todos esos cambios que había en la naturaleza en relación a las estrellas y sus posiciones, se fueron haciendo la idea de que las estrellas eran responsables de todos los cambios de la naturaleza. Y si tenían tanto poder sobre las cosas en el mundo entero, entonces con mucha más razón tendrían poder sobre cosas más pequeñas como la vida de una sola persona. Cada pueblo podía asociar algún cúmulo de estrellas por ahí y asociarlo con la estación que le correspondía en una luna específica. Así los mesopotámicos tenían ellos 13 constelaciones y agarraron 12 y las asignaron una para cada luna. No les gustaba el número 13. Entonces así se formó el zodiaco actual, por ahí por obra de los babilonios. También sucede que siempre entre los antiguos, mientras más antiguo fuera algo, más verdadero era. Entonces por esto pues siempre se fueron reinterpretando las cosas, añadiéndole por sobreinterpretación cosas nuevas. Llegaron a pensar entonces que si los signos del zodiaco eran como eran, era porque tenían que ver con algún dios, con algún mito, algún héroe, alguna leyenda, algo así, tratando de explicar por qué estaba ahí esa figura y por qué tenía efectos sobre la naturaleza. Los antiguos astrólogos eran artistas serios, desarrollaron su arte con muchos intentos fallidos, pero también con los suficientes aciertos para que se convirtiera actualmente en una ciencia, en la astronomía. Pero los astrólogos de ahora no saben matemáticas, ni geometría, ni filosofía, ni teología, y a duras penas conocen a veces, de tercera fuente, los mitos asociados con los signos astrales. Mira, este es el zodiaco. La cantidad de días que hay en cada signo es asombrosamente pareja. Todos están por ahí entre los 30 días, 31, 28, 29. Si las estrellas estuvieran acomodadas tan perfectamente, sería un gran argumento sobre la existencia de un creador y que la Tierra y el ser humano son el centro del universo. Pero en realidad no es así, ni siquiera para los babilonios que lo hicieron. Ellos sabían que estas constelaciones duraban unas más que otras, pero asociaron directamente un signo a cada luna para poder tener un calendario útil.
Además, si fueran constelaciones tan perfectas, todas las culturas habrían llegado a desarrollar el mismo zodiaco y no sucedió eso. Es evidente que esto es una invención cultural porque solo se dio en Occidente. Los astrólogos actuales nunca han visto las estrellas de las que hablan. La contaminación lumínica de las ciudades en las que viven no les permite verlas. Usan páginas en internet para sacar las cartas astrales porque ellos no saben matemáticas ni los procedimientos necesarios para hacer las cartas astrales. Un astrólogo antiguo, como todo artista, haría su labor observando la naturaleza y por ello, de vivir en nuestro tiempo, los astrólogos antiguos se darían cuenta de que los signos zodiacales han cambiado. Además de los errores cometidos por los antiguos babilonios, el eje de la Tierra no es el mismo que era en la antigüedad. Los astrónomos de la NASA han notado que estas son las verdaderas correspondencias entre las constelaciones y las fechas del año, contando el signo de Ofiuco, suprimido por los babilonios. Hay unos signos muy largos y otros muy cortos. Los astrólogos de ahora no saben nada de astrología. Y es que mira, ¿en qué universidad se estudia astrología? En ninguna. Entonces, ¿de dónde salen los que se dicen astrólogos? Son gente que se memorizó un artículo de Wikipedia o una página de ocultismo en internet y andan repitiendo lo que leyeron o que les dijeron sin reflexionar nada sobre los métodos ni observar la realidad, porque ni siquiera pueden ver las estrellas, viven en ciudades. Si acaso llegan a veces a comprar un libro de astrología escrito por alguien más o menos igual de confundido que ellos. Miren, esta es mi carta astral, la saqué de internet. Pero ahora que sé que los signos zodiacales no tienen estas fechas en realidad, podré seguir confiando en que la posición de los planetas sí es correcta. Ahora, el simbolismo. La tradición astrológica occidental relaciona los planetas a figuras específicas de la cultura occidental. El Sol está asociado al padre y lo masculino, la Luna a la madre y lo femenino. ¿Has notado que incluso existe un signo que se llama Virgo? Significa en latín virgen. Ahí se nota cómo la simbología astrológica occidental es patriarcal. Venus se asocia con el amor, la belleza, la feminidad y todo eso. La luna se asocia con la maternidad y así. Y siempre lo femenino en esto se entiende como algo receptivo, pasivo. Pero los babilonios, los que desarrollaron este sistema, relacionaban el planeta Venus con la diosa Ishtar, que era diosa de la belleza, de la fertilidad, del amor, pero también era una diosa de la guerra. Era violenta y caprichosa. ¿Por qué no lo asocian con eso también? También el planeta Venus lo tenían los anahuacas como símbolo de Quetzalcóatl. Entonces, ¿por qué no asociarlo con eso también? Quetzalcóatl, dios de las artes, de la sabiduría, del viento, etc. Y así, o sea, todos los símbolos de la astrología occidental son símbolos de una cultura cristianizada, de una cultura patriarcal. Entonces, si eres feminista, ¿cómo puedes aceptar este simbolismo? También, como siempre, tiene esto de que, que tal planeta es masculino, tal planeta es femenino, tal casa es esto, tal casa es el otro. Siempre uno es masculino o femenino. No acepta intermedios. Entonces, si tú eres de la teoría Kerr, entonces, ¿cómo puedes aceptar este simbolismo binario? Luego, aparte, los elementos. La astrología siempre se vincula unos astros con algunos elementos. Pero, ¿estos de dónde vienen o qué? Todos sabemos que en realidad el fuego no es un elemento, es un proceso químico. El agua está compuesta de oxígeno e hidrógeno, esos sí son elementos. El aire está lleno de diferentes gases y en las ciudades llenos de porquería. Y la tierra está compuesta de un montón de elementos diferentes. Pero aún así siguen llamando elementos al fuego, aire, agua y tierra. ¿Y eso de dónde viene? Pues esto sucede que viene también de la cultura occidental, porque en China también hay elementos, pero en China son 5 elementos. Son el fuego, el agua, el metal, la tierra y la madera. O sea, la madera también es un elemento aquí. ¿Tiene sentido? No. Tampoco los 4 elementos tienen sentido, pero como son de una cultura en la que ya estamos acostumbrados, nos suena lógico. Pero no lo es. Dentro del confucianismo se entiende el universo compuesto por 3 partes. El cielo, que está compuesto por yin y yang. La tierra, que está compuesta por blando y firme, y ahí entran los 5 elementos también, y los humanos, que son otro reino o parte del universo, que están compuestos por benevolencia y rectitud. Además, el yin y el yang mencionados tan frecuentemente en el simbolismo astrológico y ocultista occidental no son lo mismo que el bien y el mal, tampoco es lo mismo que masculino y femenino. Se trata solamente de la idea de que todo tiene su contrario, y que estos 2 contrarios son un principio generador de la variabilidad del universo, un rollo así. Los 4 elementos occidentales vienen de los griegos. Los primeros filósofos reflexionaron sobre el principio de todas las cosas. Tales decía que era el agua, Anaxímenes que el aire, Heráclito que el fuego, Genófanes que la tierra, y finalmente Empédocles propuso que el cosmos estaba compuesto por esos 4 elementos
que se unían por amistad y se separaban por odio, y conformaban todas las cosas que existen por diferentes composiciones entre cada uno de ellos. Estos 4 elementos eran teorías para tratar de explicar el mundo material, no tenían ningún significado místico ni espiritual. Y en el desvariar de la creatividad, Hipócrates relacionó cada uno de esos 4 elementos con una sustancia del cuerpo. Ahí comenzó a asociarse todo esto con las personas, los 4 humores y todo eso. Y en la metalurgia también se asociaron los planetas con diferentes metales que se obtenían de manera pura en nuestro planeta. El Sol al oro, la Luna a la plata, Mercurio al mercurio, Venus al cobre, Marte al hierro, Júpiter al estaño y Saturno al plomo. Pero todas estas, que fueron en su tiempo teorías concretas, fueron desmentidas poco a poco, solamente siguen siendo útiles para los poetas, los filósofos, los historiadores y los que no saben de lo que están hablando. La tierra, el aire, el fuego y el agua no son elementos y no tienen nada que ver con nuestra personalidad, a menos que sea en un sentido poético. Y en tal sentido podríamos tomar cualquier cosa y llamarla elemento con la misma validez. Por ejemplo, en mi carta astral tengo a Venus en la 12ª casa, así que mi elemento del amor es el unonoctium, o sea que es inestable. Y como tengo cuadratura de Marte con Plutón, el elemento de mi temperamento es el trihidruro de nitrógeno, o sea el amoníaco. ¿Por qué? Apesta culo. Y ahora la numerología. Con frecuencia se combina la numerología con la astrología, usándose por ejemplo en las fechas de nacimiento. Yo nací el 20 de mayo de 1995, entonces haría esto: 2 más 5 más 1 más 9 más 9 más 5 es 31 y 3 más 1 es 4. Entonces asumiría que soy perfeccionista, estable, obstinado, ordenado y responsable. Pero si me encontrara en un país con calendario islámico, mi fecha de nacimiento sería el 20 del 12º mes del año 1415, después de que Mohammed se fue de la Meca. Entonces tendría que ser así: 2 más 1 más 2 más 1 más 4 más 1 más 5, que es 16, y 1 más 6 es 7. Entonces asumiría que soy consejero natural, pongo barreras con la gente mezquina, con intereses en lo sagrado, con el conocimiento, la verdad, y que soy detallista. Pero en el calendario chino mi nacimiento sería el 21 del cuarto mes del año 4693, creo, no estoy muy seguro. Así que sería 2 más 1 más 4 más 4 más 6 más 9 más 3, que es igual a 21. Entonces 2 más 9 es igual a 11. Y así podría ser lo mismo con el calendario Aburbe Condita, o sea, desde la fundación de Roma, el calendario de la Revolución Francesa, el calendario juliano, los calendarios hindúes, el calendario hebreo. ¿Y cuál es válido para esto? ¿Cuál de todos? Podría acabar sacando cada número del 1 al 9, incluso el 11 y el 22, y atribuirme alguna cosa de todos los números. Además, cuando sucedió el cambio del calendario juliano al gregoriano, el mes de octubre del año 1582, el mes de octubre solo tuvo 21 días esa vez. Debería tomar esto en cuenta para hacer las cuentas. Si uso el calendario cristiano, asumo que existió Jesucristo, y aun si asumo que existió, puesto que el año de su nacimiento fue erróneo, porque lo más probable en los cálculos de los historiadores es que Jesucristo naciera el año 4 después de Cristo, entonces debería restarle a mi fecha de cumpleaños 4 años, porque Jesucristo nació en el año 4 y no en el año 1. Y si hago un truco de numerología parecido con mi hora de nacimiento, debería hacerlo con el horario de verano o con el horario de invierno. A la gente se le olvida que estas cosas son invenciones humanas. El año no tiene 365 días, tiene 365.26 días. Y el ciclo de la luna se completa en 29.53 días. De manera que los calendarios siempre son un problema complicado, porque si queremos hacerlos útiles, tenemos que redondearlos y hacerlos imprecisos. Pero pues como son imprecisos, entonces cualquier truco que usemos de la numerología está basado en particularidades culturales, invenciones humanas. En conclusión, son chingaderas. No tengo problema con las cosas espirituales, místicas y religiosas. Yo también me entrego a esas cosas. El problema es que quienes se meten con estas cosas suelen ser de lo más mediocre. Como se trata de un campo en el que no hay una autoridad que observe la disciplina, cualquier ignorante puede entrar y creer que la ausencia de disciplina valida sus ocurrencias. Basta memorizar unas cuantas palabras asociadas entre sí
y dejarla surgir en la lectura de la carta astral. A los que se dicen astrólogos no hace falta que investiguen más allá de un artículo ambiguo de dudosa procedencia o un video hecho por alguien igual de ignorante que el lector, para de inmediato ya sentirse sabio y espiritual y cosas de esas. A veces mencionan investigaciones en las que relacionan los signos solares con la personalidad, pero la cosa es más complicada que solo decir tal investigación dice que, la ciencia dice que, la ciencia no habla. Hay que citar al autor específico que dice eso, a la investigación específica que dice eso, y ver qué método hizo porque se pudo haber equivocado en sus procedimientos. También ver los resultados con cuidado porque se pueden interpretar de diferentes maneras. Un artista real siempre es crítico con su propia disciplina y con los camaradas de su misma disciplina. No anda por ahí hablando de que únicamente las investigaciones pedorras que validan sus ocurrencias, cuando hay un montón más que dicen que no. Hasta donde yo he visto, las personas que más he visto hablar de astrología casi siempre son extremadamente prejuiciosas y usan la astrología como herramienta para validar todos sus prejuicios. Con solo saber tu signo solar, ya te sentenciaron a que eres tal cosa, que tienes tales problemas, que te vas a morir de tal modo.